Que vayamos ahí a Romanos 3:9. Vamos a leer del verso 9 al 12. Dice la escritura ahí en Romanos 3:9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el día de hoy vamos a continuar tratando este tema acerca de la depravación total del hombre, que estamos estudiando acerca de las doctrinas de la gracia. Entonces vamos a seguir estudiando nuestro primer punto, que es la depravación total del hombre. La última vez nosotros estuvimos considerando qué es lo que no significa depravación total y qué es lo que verdaderamente significa depravación total conforme a la Escritura. Por tanto, la depravación total, como dijimos la última vez, no significa que el hombre siempre va a llegar a ser lo más malo que él puede hacer. Y tampoco significa que el hombre pueda tampoco reconocer la voluntad de Dios, ni que el hombre sea incapaz de hacer ningún bien a su prójimo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes siendo malos aún pueden dar buenas dádivas a sus hijos, porque ¿qué padre que su hijo le pide pan le va a dar una serpiente? Entonces, depravación total tampoco significa que el hombre está cometiendo siempre, en todo momento, los peores pecados posibles. Entonces la depravación total no significa que el hombre es igual de malo al diablo, como tampoco que el hombre es extremadamente malo y que siempre sus pecados siempre lo va a llevar a su máxima expresión. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de depravación total, lo que queremos decir cuando nosotros estamos hablando de depravación total es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se ha extendido completamente a todas las facultades del hombre, como son la voluntad, el entendimiento y el ser de la persona. Entonces, depravación total significa que el pecado y la corrupción que trae el pecado ha abarcado todas las áreas de la persona. Por lo tanto, todos los hombres en su estado corrupto a causa del pecado ya son incapaces de hacer cualquier bien que salva, son incapaces de hacer cualquier bien que contribuya a su salvación, porque su entendimiento, su voluntad y su ser está dominada por el poder del pecado, y nada que el hombre haga en su estado natural puede agradar a Dios. A esto es lo que nosotros nos referimos cuando nosotros estamos hablando acerca de la depravación total. Por eso un mejor título para esta doctrina es incapacidad total, porque el hombre en su estado natural es incapaz de hacer algún bien que contribuya a su propia salvación. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro estos conceptos de qué es lo que en verdad significa depravación total, porque por lo general cuando nosotros vamos a hablar con las demás personas y nosotros decimos depravación total, las personas van a tender siempre a pensar otras cosas que no están enseñando esta doctrina. Y ya considerando lo que nosotros habíamos visto ya la última vez, esto nos lleva a preguntarnos entonces qué sucede o qué pasa con el libre albedrío. Porque si un hombre tiene su entendimiento, tiene su voluntad, tiene su ser dominado por el pecado y no puede hacer ninguna cosa
en sí mismo que contribuya a su salvación. ¿Qué sucede con la doctrina del libre albedrío? ¿Es una doctrina bíblica o no es una doctrina bíblica? Bueno, la definición del libre albedrío que más comúnmente es usada dice que es la capacidad de hacer elecciones sin ningún prejuicio, inclinación o disposición previos. Pero el problema es que todas nuestras elecciones que nosotros hacemos en nuestra vida las hacemos nosotros por alguna razón, o las hacemos por alguna motivación, por alguna tendencia o por alguna inclinación previa a tomar ante la decisión, ya que nuestras elecciones que nosotros hacemos a diario no son elecciones simplemente porque sí, ya que nuestras decisiones se basan en lo que se nos presenta en determinado momento y nosotros consideramos los factores para hacer las elecciones. Y otras elecciones que nosotros hacemos son porque hay un deseo intenso en nosotros para nosotros realizar estas elecciones. Y otras elecciones que hacemos, las hacemos sin ni siquiera tener una conciencia de nosotros desear hacerlas. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas veces nosotros nos sentamos en cierta silla y muchas veces nosotros no estamos pensando por qué nos sentamos en esta silla. Pero más sin embargo, allí siempre hay un deseo o una inclinación para nosotros hacer una elección, ya sea porque sea la silla más cerca, o ya sea porque de pronto no quiero molestar y me quiero sentar más atrás, o ya sea porque me quiero sentar al lado de cierto hermano. Entonces siempre hay un deseo en nosotros para elegir, para nosotros tomar decisiones. Siempre debe haber una inclinación, debe haber siempre un deseo, debe haber una razón, o debe siempre, cuando nosotros tomamos decisiones, haber una tendencia por qué nosotros vamos a tomar esas decisiones. En esto consiste la esencia misma de la libre voluntad o el libre albedrío, que es elegir de acuerdo a nuestros deseos. Entonces, el libre albedrío es elegir de acuerdo a nuestros deseos, y no cabe ninguna duda que los seres humanos realmente nosotros hacemos elecciones a cada rato, siempre nosotros estamos eligiendo. Yo elegí venir en este día en moto, algunos de ustedes eligieron venir en buseta, otros eligieron venir caminando, yo elegí llegar temprano, otros decidieron elegir llegar un poco más tarde. El puritano Jonathan Edwards define la voluntad o el albedrío como aquello con que la mente elige, pero él distinguía entre la capacidad natural y la capacidad moral. Cuando Jonathan Edwards habla de la capacidad natural, tiene que ver con las capacidades que Dios le ha dado a todos los seres humanos. Pues tenemos todos acá tenemos la capacidad natural de pensar, de andar, de hablar, de oír y sobre todo de hacer elecciones. Por tanto, la voluntad es una capacidad natural que nos ha sido dada por Dios. Todos tenemos las facultades naturales necesarias para que nosotros siempre estemos haciendo elecciones. Pues tenemos una mente y tenemos una voluntad. Tenemos la capacidad natural de escoger nosotros lo que deseamos. Pero si podemos hacer elecciones, entonces, ¿cuál es el verdadero problema que hay en el hombre? Bueno, la Biblia nos dice que el problema del hombre está los deseos del hombre. La Escritura dice en Génesis 6:5 que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres es de continuo solamente hacia el mal. Génesis 8:21 dice: y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque la intención o la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud o desde su niñez. Por tanto, el problema con respecto al hombre es el pecado. Es el pecado que está ya en su capacidad moral o carencia de su capacidad para escoger a Dios. El hombre carece de la capacidad para escoger a Dios, ya que antes de que una persona pueda hacer una elección que sea agradable a Dios, primero la persona debe tener el deseo de agradar a Dios. Antes de que nosotros podamos encontrar a Dios, nosotros debemos de tener ese deseo de buscar a Dios. Antes de que nosotros
escojamos hacer el bien, debemos tener primero ese deseo de nosotros hacer el bien. Antes de que nosotros podamos escoger a Cristo, debemos primero tener un deseo por Cristo. Por lo tanto, ¿tiene el hombre caído libre albedrío en sí mismo? ¿Tiene ese deseo natural el hombre caído por Cristo? Jonathan Edwards responde a esta pregunta con un enfático no. Pues el hombre, cuando cayó, él perdió su deseo original por Dios. Y cuando perdió ese deseo original por Dios, a causa de la caída, algo ocurrió con la libertad del hombre. Pues en la caída del hombre perdió la capacidad moral para él poder escoger a Dios, para él poder escoger a Cristo. Ya que para escoger a Cristo el pecador debe primero tener un deseo por Cristo. O si bien si la persona tiene este deseo dentro de sí por Cristo, es porque ha recibido este deseo de parte de Dios para que él pueda escoger a Cristo. Por lo tanto, si Dios no planta este deseo en el corazón humano, el hombre nunca va a ser capaz de buscar a Dios. Ningún hombre por sí mismo escogerá venir libremente a Cristo. Los seres humanos rechazan el Evangelio siempre, porque precisamente los seres humanos no deseamos el Evangelio. Los seres humanos rechazan a Cristo siempre y en todo lugar, porque los seres humanos no desean a Cristo, pues rechazan libremente a Cristo en sentido de que los seres humanos siempre están actuando conforme a sus deseos, y sus deseos siempre son deseos pecaminosos. Es importante aclarar que una persona nunca va a ser forzada a ir en contra de su voluntad. Un no regenerado va a hacer siempre lo que él quiere, y un no regenerado, ¿qué es lo que él quiere? Pues lo que siempre quiere es pecar, mientras que un regenerado, su voluntad ha sido cambiada sin permiso. Mejor dicho, cuando el Espíritu Santo obra en la persona, esta persona va a empezar a cambiar su voluntad, pero siempre el regenerado como el no regenerado son libres para elegir ellos según su voluntad. Digamos, en el regenerado el Espíritu Santo obra cambiando, va a la raíz, cambia su voluntad para que ya tenga nuevos deseos por Dios, porque en sí el hombre natural no tiene un deseo por Dios. Por tanto, todos los hombres somos libres para actuar conforme a nuestra voluntad, pero no somos libres para cambiar nuestra propia naturaleza. Es como si nosotros tuviéramos acá una gallina y a este lado un cuervo, y yo delante de la gallina le coloco maíz y le coloco carroña. ¿La gallina qué va a escoger? Va a escoger naturalmente lo que le gusta, y lo que le gusta va a ser el maíz. Pero si yo tengo el cuervo ¿qué va a escoger? Naturalmente él va a escoger lo que le gusta, y es la carroña. Nosotros somos libres para actuar conforme a nuestra voluntad, pero no somos libres para nosotros cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Por tanto, la caída dejó la voluntad humana de las personas intactas, en el sentido de que nosotros aún tenemos facultad para elegir, aún tenemos nosotros facultad para tomar decisiones, pero el problema es que nuestra mente ha sido oscurecida por el pecado y nuestros deseos han sido atados por nuestros impulsos, por nuestros deseos malvados. Todavía nosotros podemos pensar, todavía nosotros podemos elegir, todavía nosotros podemos actuar, pero algo terrible ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que nosotros pudiésemos haber tenido por Dios. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son de continuamente hacia el mal. Por lo tanto, nuestro libre albedrío, en vez de ser una bendición, es una maldición, ya que vamos a elegir según nuestros propios deseos, según nuestras propias intenciones. Vamos a elegir lo que a nosotros nos gusta, y vamos a elegir según nuestros deseos, según los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y los pensamientos que nosotros tenemos en nuestro corazón, nos dice la Escritura, es que son solamente para hacer el mal. Por lo tanto, nosotros vamos a elegir el pecado, y nosotros vamos a quedar de una vez expuestos al juicio de Dios. Por tanto, podemos concluir diciendo,
como dijo Agustín, que los hombres tenemos una voluntad libre o tenemos un albedrío, pues podemos hacer prácticamente lo que nosotros queramos. El pecador es capaz de escoger lo que quiere, puede actuar el pecador según sus deseos. Tiene libertad para escoger entre tomar Coca-Cola o tomar Pepsi-Cola. Tiene la libertad entre ponerse una camisa o colocarse un buzo. Tiene la capacidad entre escoger si come tamal o huevos al desayuno. Puede escoger si él viene a la iglesia en taxi o buseta o caminando. Pero el problema es que el hombre ha perdido su libertad. Ha perdido su libertad debido a sus deseos corruptos. Pues el hombre caído se halla en un estado de esclavitud, pues el pecado le ha sometido. Romanos 3:9, que todos los hombres están bajo pecado, están sometidos por el poder del pecado. Por naturaleza los hombres son hijos de ira. No nacemos nosotros en un estado natural, por lo tanto nuestro albedrío es esclavo de nuestra naturaleza pecaminosa. Antes de la caída, Adán gozaba de dos posibilidades: tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Tras la caída, Adán tenía la capacidad de pecar y la incapacidad de no pecar. Expresado de otra manera, significa que tras la caída el hombre era después de la caída el hombre es moralmente incapaz de vivir sin pecado. El hombre siempre va a pecar. Y la capacidad de vivir sin pecado que tenía el hombre se perdió en la caída. Esta incapacidad moral es lo que nosotros llamamos pecado original. Por lo tanto, la libertad real de la que habla la Biblia, pues es la libertad de poder elegir o venir a Cristo. Pero hasta que el Espíritu Santo no obre y transforme nuestros corazones, nosotros no vamos a tener un deseo por Cristo. Y sin ese deseo, nosotros nunca vamos a poder elegir a Dios. Dios debe despertar nuestras almas, debe darnos un nuevo deseo por Cristo, antes de que nosotros nos sentamos inclinados a escoger a Cristo. Por lo tanto, para que alguien pueda elegir a Cristo, Dios primero debió haber cambiado su corazón, y Dios, al cambiar su corazón, le da unos nuevos deseos por Dios, deseo que de otro modo nosotros no hubiésemos tenido si Dios no hubiese cambiado nuestro corazón. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Para que Dios circuncida el corazón de las personas, para que Dios hace este cambio de corazón, para que Dios hace esta cirugía en el corazón, nos dice el pasaje, para que nosotros podamos amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, a fin de vivir. Si Dios circuncida nuestro corazón, elegimos a Dios a consecuencia de este nuevo deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y ya nosotros podemos llegar a amar a Dios. Lo elegimos libremente a Dios porque nosotros ya deseamos elegir a Dios. En esto es lo que consiste la gracia de Dios. Si Dios no actúa, si Dios no circuncida mi corazón, yo no puedo llegar a amar a Dios. ¿Qué era lo que nosotros hacíamos antes de ser creyente? Pues aborrecíamos a Dios haciendo siempre los deseos de nuestro perverso corazón. Y cuando Dios actúa y cambia nuestro corazón, ahora nosotros podemos elegir amar a Dios por la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Ezequiel 11:19 nos dice: y les daré, acá Dios, un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ahora nosotros, ¿qué vamos a decir? Somos más inteligentes que los demás porque nosotros hemos escogido a Dios. Y ahora nosotros estamos seguros de que hemos alcanzado la salvación y hemos alcanzado un destino glorioso gracias a nuestro bendito Salvador. La respuesta va a ser no,
porque Dios es quien ha obrado en nuestros corazones para que Él sea nuestro Dios y para que nosotros podamos llegar a ser su pueblo. Por lo tanto, si Dios no coloca estos deseos en nuestros corazones, nosotros jamás podemos ir a Dios. La Escritura nos dice ahí en Juan, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos ha amado primero. Porque Dios primero tiene que darnos gracia a nosotros para que nosotros podamos ahí, sí, ir libremente a Dios y podamos amar a Dios. Por eso vamos a considerar algunos versículos que muchos dicen que estos versículos apoyan la doctrina del libre albedrío. Vamos a considerar 3 pasajes que utilizan los pelagianos y los arminianos, que son los mismos semipelagianos, que aseguran que hay libre albedrío, en el sentido que el hombre natural sí puede escoger a Dios, sin antes Dios obrar en sus corazones. El primer pasaje que vamos a considerar es Juan 5:40. Vamos a ir a Juan 5:40. Dice la Escritura en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Este es uno de los textos preferidos para muchos, enseñar la doctrina del libre albedrío, simplemente porque el Señor dice que ellos no desean, no quieren ir a Él, por tanto el hombre puede desear o no puede desear ir a Cristo. Esto es lo que enseñan los pelagianos y semipelagianos. Pero lo primero que nosotros podemos inferir en este texto es que los hombres no tienen vida, porque el Señor está ofreciendo vida, como nos dice el pasaje. Pues el pasaje dice, para que tengáis vida. Pues en el verso 39 nos dice, de Juan 5 dice, nos dicen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor acá no está ofreciendo una vida física, sino que el Señor está ofreciendo una vida espiritual, por lo que nos dice ahí el verso 39, dice vida eterna. Pero el hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto, un hombre muerto no puede levantarse y querer vida. ¿Por qué? Simplemente porque este hombre está muerto. Y un muerto tampoco se puede mover, y mucho menos si no se puede mover, entonces no puede ir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Efesios 2:1 nos dice, y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por tanto, si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios es que debe tomar la iniciativa dándonos vida espiritual, pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Concluir que este texto enseña la doctrina del libre albedrío es un error, pues el mismo texto infiere que el hombre está espiritualmente muerto. Por lo tanto, un hombre en su estado natural no puede ir a Cristo para tener vida. El Señor nos dice también en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. Cuando el Señor dice que ninguno puede ir a Él, es porque nadie puede escogerlo, a menos que el Padre lo traiga. El Señor se está refiriendo a la actividad divina de traerlo. Por tanto, Dios tiene que obrar primeramente en la persona para que esta persona pueda ser salvado, y todo aquel que el Padre trae al Hijo, el Hijo le da vida, pues la persona está muerta espiritualmente. Este pasaje más bien lo que nos enseña es la depravación total, porque el hombre es incapaz de hacer algún bien que verdaderamente contribuya a su salvación. El segundo pasaje que vamos a considerar es otro muy famoso, Deuteronomio 30, 19 y 20. Vamos a ir a Deuteronomio 30, 19 y 20. Dice la Escritura ahí en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Verso 20. Amando a Jehová tu Dios,
atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Puedo decir que muchos hemos leído y también escuchado este pasaje, que es muy usado para afirmar que el hombre sí puede escoger a Dios. Pues ellos citan la parte final del verso 19 que nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero al interpretar este pasaje así sería un error, porque si nosotros quitamos el número 20 que hace una división ahí en nuestras Biblias, el Señor sigue hablando, pues debemos de seguir debemos de leer: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él o estando cerca de Él. Por lo tanto, ¿cómo nosotros debemos escoger la vida? Primero nos dice el Señor, amando al Señor; segundo, atendiendo su voz; y tercero, siguiendo a Dios. Entonces vemos que para una persona escoger el Señor debe hacer tres cosas o cumplir tres condiciones. Primero, debe la persona amar a Dios. Segundo, debe atender la palabra de Dios. Y tercero, debe siempre estar cerca de Dios. Ahora examinemos cada uno de estos tres requisitos para mirar si un hombre en su estado natural verdaderamente puede escoger a Dios. Primer requisito, nos dice el pasaje: amando a Jehová tu Dios. El apóstol Juan nos dice ahí en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Juan nos está diciendo que los hombres amaron más sus pecados que a Dios, y la razón es porque sus obras, porque sus acciones eran malas. Incluso nosotros podríamos llegar a aprender de memoria toda la Biblia, pero si no se tiene un corazón transformado, el hombre verdaderamente no puede amar a Dios y obedecer el mensaje de salvación, ya que el problema del hombre no es un problema intelectual, sino que es un problema moral. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pablo dice que un hombre en su estado natural es incapaz de amar a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre no se sujeta a la ley de Dios, como tampoco él puede sujetarse a la ley de Dios. Pues el hombre en su estado natural está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto el hombre no puede amar a Dios. Y vemos que el Señor Jesucristo nos dice ahí en Mateo 12:29. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Un hombre no regenerado no va a poder amar a Dios, pues no tiene en sí la capacidad para amar a Dios por sí mismo. Juan dice en primera de Juan 4:19: nosotros amamos a Él, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado primero. Pues Pablo dice en Romanos que nosotros somos enemigos, y también nos dice que somos aborrecedores de Dios. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Por lo tanto, si en verdad nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, atesoramos su palabra. La obediencia hacia el Señor es el verdadero amor hacia el Señor, pues el amor hacia Dios es un amor activo que se muestra por la obediencia, pues el amor se debe observar por lo que se hace; de lo contrario el amor no existe. Juan 14:24: el que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Por lo tanto, vemos que el amor no es un asunto de sentimientos, sino que es algo práctico, pues se puede ver solamente con las acciones que se hacen. Y cuando amamos a Dios,
siempre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Desear hacer su voluntad, vamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Nuestra santificación, que cada vez nosotros nos parezcamos a Cristo. Si en verdad nosotros amamos a Dios, nosotros debemos desear parecernos a Cristo. Pero el hombre en su estado natural, dice Juan, ama más las tinieblas, ama más su pecado. El Señor nos dice en Deuteronomio 30, 19 al 20, escoge pues la vida para que vivas, ¿cómo? Amando a Jehová tu Dios. En segundo lugar nos dice el verso 20, atendiendo su voz. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor Jesucristo nos dice que para que nosotros podamos atender a la voz de Dios, debemos ser primeramente una de sus ovejas. Y si una persona no es oveja del Señor, pues no va a escuchar la palabra de Dios, no va a atender la palabra de Dios. Pues el verso 26 nos dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Una persona que no sea oveja de Cristo no va a creer a Dios y no va a atender la voz de Dios. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Solo una persona regenerada por el Espíritu Santo puede escuchar, puede atender a la palabra de Dios, ya que si Dios no obraba en esta persona no puede atender a la voz de Dios. Si Dios no transforma a una persona en una de sus ovejas, esta persona va a permanecer muerta en sus delitos y pecados. En tercer lugar, nos dice también ahí el verso 20, dice que escoge la vida, pero ¿qué más debemos hacer? El tercer requisito, siguiendo a Dios. Bueno, esto ya presenta un problema, ya que si el pecador no tiene la capacidad de atender la voz de Dios, no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, mucho menos va a poder seguir a Dios. El Señor dice ahí en el pasaje, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué pasa cuando ellas escuchan la voz? Siguen al Señor. El Señor está diciendo, mis ovejas me escuchan primero para después seguirme. Y si una persona no es oveja de Cristo, pues no va a escuchar la voz de Dios. Y si no puede escuchar, tampoco esta persona va a poder obedecer al Señor. Y si no puede obedecer al Señor, tampoco puede seguir al Señor. Por lo tanto, vemos que este pasaje de Deuteronomio 30, 19 no es un pasaje para sustentar que el hombre en su estado natural puede escoger a Dios. Simplemente porque dice pues, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Incluso si nosotros seguimos leyendo ahí en el capítulo 31, en el verso 16 al 18, el Señor nos dice qué es lo que verdaderamente va a escoger el pueblo. La Biblia el Señor no nos la dio a nosotros como nosotros la tenemos dividida por versículos y por capítulos. Y para nosotros entender mejor lo que el Señor nos dice, nosotros debemos de leer la Biblia como el Señor nos la ha dado, sin divisiones, o mejor dicho, como dicen algunos, cuando nosotros vayamos a leer algún libro de la Biblia, debemos de leerlo de un solo jalón, sin hacer divisiones entre versículos y capítulos, sino leer todo el libro completo para poder entenderlo. Solo que nosotros la tenemos dividida para nosotros poder encontrar más fácilmente los textos. Deuteronomio 31, 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concretado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí, pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. El Señor nos dice que este pueblo va a fornicar, que
que se va a ir tras dioses extranjeros cuando entren en la tierra prometida. Aquí el Señor nos está diciendo qué es lo que en realidad va a escoger el pueblo. ¿Qué va a escoger el pueblo? Nos dice el pasaje. La vida amando a Dios, atendiendo a la voz de Dios y siguiendo al Señor. No, el pueblo no iba a escoger la vida. Por lo tanto, si una persona viene a nosotros y nos dice, mira, la Biblia dice, escoge la vida, escoge, Dios te dio a ti libre albedrío, debemos de decirle, espera un momento, debemos de seguir leyendo porque el Señor no ha acabado de dar sus instrucciones. Es como si yo les dijera, les voy a regalar un carro y alguien me interrumpe. Ustedes van a decir, Robinson me va a regalar un carro. Pero lo que yo en realidad les iba a decir, les voy a regalar un carro si me gana el baloto. Vemos que hay una condición para darles el carro y es ganarme el baloto. Lo mismo sucede en este pasaje. Pues el Señor está poniendo unas condiciones para escoger la vida. Por eso, hermanos, siempre debemos colocar los textos en sus contextos, porque si yo no coloco el texto en su contexto, esto se va a volver un pretexto para decir cualquier cosa y ustedes me van a terminar pidiendo el carro. Podemos concluir afirmando que este pasaje no apoya la enseñanza del libre albedrío como afirman muchos. Entonces, cuando alguien nos dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es fácil nosotros contestar a este pasaje, porque el Señor está colocando las condiciones ahí adelante para escoger la vida, pero sabemos que el hombre en su estado natural va a amar más las tinieblas, va a amar más su pecado que amar a Dios. El tercer pasaje que supuestamente apoya la doctrina del libre albedrío es Josué 24:15. Vamos a ir a Josué 24:15. Dice la escritura ahí en Josué 24:15. Y si mal os pareciese servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vemos aquí cómo Josué escogió a Dios. Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Y les dice al pueblo, ahora pues ustedes escojan. Pues yo he escogido que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es interesante esta elección que hace Josué. Y es por esta razón que muchas personas utilizan este versículo para enseñar libre albedrío. Pues aquí vemos claramente que Josué escogió. Entonces, dice aquí como Josué escogió, entonces tú también tienes la capacidad de escoger a Dios, enseñan mucho. Así como Josué escogió a Dios, tú también puedes escoger a Dios. Vemos pues que muchos enseñan que la salvación está pues en ¿qué? En manos del hombre, porque si tú escoges a Dios, si tú vas a escoger a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Pues Dios te va a dar gracia, dicen mucho. Y si no escoges a Dios, pues Dios no te va a dar gracia. Este versículo de Josué para muchos es la muestra clara de que verdaderamente existe el libre albedrío. Y en su condición natural, el hombre puede escoger a Dios o rechazar a Dios. Pero la pregunta que nunca nosotros nos hacemos es, ¿por qué Josué escogió a Dios? ¿Por qué Josué tomó esta decisión de escoger a Dios? ¿Acaso Josué era más sabio que el resto del pueblo porque Josué sí escogió a Dios? Para responder a esta pregunta nosotros debemos escudriñar esas escrituras y mirar el contexto de la vida de Josué. Porque si perdemos el contexto de lo que en realidad nos enseña la Biblia acerca de la vida de José, podemos nosotros llegar a pensar cualquier cosa. Vamos a ir a Números 27-18. Este pasaje nos da la respuesta por qué
Josué escogió a Dios. Recordemos que ahí en Josué 24 nos está narrando los últimos acontecimientos antes de la muerte de Josué. Y este pasaje de Números nos está hablando del momento que Josué es escogido por Dios para que tome el liderazgo del pueblo. Por lo menos podemos ver acá entre este pasaje de Números y Josué cerca, creo que de unos 40 años de diferencia. Este pasaje es 40 años antes de la muerte de Josué. Números 27, 18 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. El Señor le dice a Moisés: Toma a Josué, en el cual está el espíritu. Aunque Reina Valera esta palabra está en minúscula, pero aquí claramente se está refiriendo es al Espíritu Santo, y por medio de la Escritura nos damos cuenta que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas. El Espíritu Santo capacitaba a las personas para hacer las labores que Dios les pedía. Incluso Isaías 11 nos dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová. ¿Espíritu qué? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Deuteronomio 34:9 también nos habla de Josué y dice: Y José, hijo de Nun, fue lleno del espíritu ¿de qué? De sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vemos entonces pues que Josué decide escoger a Dios porque el Espíritu de Dios estaba en Josué. Josué escogió a Dios porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Por qué nosotros escogemos a Dios? Porque Dios nos dio a nosotros vida espiritual primero. Entonces primero Dios colocó el Espíritu en nosotros para que nosotros podamos amarlo, para que nosotros podamos escoger a Dios. ¿Por qué nos gustan a nosotros las cosas espirituales? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, ya que el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, y esto era lo que estaba pasando con Josué. Este pasaje de Josué no está enseñando libre albedrío, porque José en Josué 24, José ya no tenía una condición natural, porque el Espíritu Santo ya había obrado en Josué muchos años antes, ya que si Josué no hubiese escogido a Dios, es Dios negarse a sí mismo. Por lo tanto, este pasaje no enseña libre albedrío. Lo que enseña en realidad este pasaje es que Dios tiene que obrar primero en la persona, para que la persona pueda ya perseverar y caminar obedientemente, siguiendo a Dios, amando a Dios, escuchando a Dios y acercándose a Dios. Si el Espíritu Santo no está obrando en la persona, nada de esto puede suceder. En el caso de Josué, Dios lo había regenerado por lo menos hace unos 40 años antes. Dios ya le había cambiado su naturaleza mucho antes. Vemos que estos pasajes que usan para sustentar la posición del libre albedrío, verdaderamente lo que enseñan es lo contrario. Pues más bien enseña más es la posición de la depravación total. Josué escoge servir a Dios simplemente porque el Espíritu de Dios ya moraba en él. Esta es la razón por que Josué escoge a Dios, porque el Espíritu primero lo había regenerado a Josué para que Josué pudiera tomar esta decisión. Por tanto, Josué escogió a Dios porque el Espíritu Santo ¿qué? Moraba en él. Por tanto, vemos que la depravación total del hombre en su estado de pecado, en su estado natural, el hombre jamás puede escoger a Dios por sí mismo. El hombre jamás en su estado natural puede hacer algo que contribuya a su salvación, y esto es depravación total. Vamos a concluir con una cita de Martín Lutero. Martín Lutero dice: si algún hombre atribuye una parte de la salvación, aun sea lo más mínimo, al libre albedrío del hombre, no sabe absolutamente nada acerca de la gracia y no tiene el debido conocimiento acerca de Jesucristo. Vamos a concluir.